Vamos. ¿A dónde? A viajar. Debemos recorrer los caminos, así aumentaremos la posibilidad de cruzarnos con ella. Partiremos sin rumbo, sin destino fijado. Partimos. Por ahora no tuvimos suerte, pero es cuestión de tiempo. ¿Cuál es nuestro próximo destino, entonces? Quiero estar preparado, quiero poder contarle lo que siento sin dudar. Quiero decirle tantas cosas, de tantas maneras, en tantas lenguas. Ah, la lectora. Ella es cada palabra en el momento que las lee, que las escucha. Y si no las leyera, no las escuchara, las palabras no existirían. Si ella no les diese sentido, solo serían formas o sonidos. Criatura hermosa que viaja en cada palabra. Sí. ¿Por dónde seguimos? Necesito ayuda. Creo que diste la clave antes. Escuchad. Quiero decirle tantas cosas, de tantas maneras, en tantas lenguas. Buena idea. Investiguemos las distintas lenguas. Vamos a la biblioteca. No necesito indicarte el camino. No. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué les trae por acá? Estamos investigando acerca de las diferentes lenguas que se hablan. En esta biblioteca tenemos diccionarios de más de 500 lenguas. Ah, qué bueno. Igual yo creo que para conocer bien una lengua hay que conocer en profundidad de la cultura en la que se la habla. Bueno, empecemos por uno y vamos avanzando. Es interesantísimo el proyecto, pero te puede llevar una vida entera. No me importa. Uy, se me desataron los cordones, me voy a pegar un golpazo. Todo esto tiene que ver con ella, seguramente, ¿no? Así es. Algunos no ven aquello que tienen delante de ellos. No sé de qué. ¿En qué estábamos? Es sobre la lengua, las diferentes lenguas. La lengua, sí. Tengo buenas noticias sobre esto. ¿Así? Decinos. Sí. Hace unos meses comenzamos un proyecto de investigación sobre las lenguas que se hablan en Argentina. El idioma oficial de Argentina es el castellano, o bien lo que muchos llaman español rioplatense. ¿Y qué otras lenguas se hablan en Argentina? Sobre eso tengo un material especial. ¿Lo vemos? A ver. En Argentina conviven personas con culturas, lenguas e identidades diferentes. Algunas de esas personas descienden de los pueblos nativos americanos que habitaban este continente antes de que irrumpiera el castellano con los españoles alrededor del siglo XV. Cuando los españoles llegaron al continente americano, lo encontraron habitado por millones de individuos pertenecientes a numerosas civilizaciones, culturas, ciudades y tribus distintas. Poblaban desde las mesetas áridas hasta la selva tropical, desde las punas y valles hasta las costas de mares y ríos. No eran iguales entre sí, no poseían la misma lengua ni la misma organización social, cultural, tecnología o modos de pensar. Sin embargo, los españoles los denominaron a todos de una misma manera, indios, básicamente porque los españoles buscaban la India cuando arribaron a América. Con esta palabra se los consideró iguales entre sí, homogéneos, por encima de las diferencias. Su equivalencia se planteaba teniendo en cuenta una única característica, no ser europeos, y se combinó con una idea principal. Para los españoles, los no europeos eran seres inferiores. Los indios, entonces, fueron considerados iguales entre sí e inferiores a aquellos que venían del viejo continente. Este argumento de inferioridad de los pueblos originarios de América dio pie para justificar su colonización, que incluyó uno de los mayores genocidios que conoce la historia, y con él la pérdida irreparable de culturas, identidades y lenguas únicas. Después de largo tiempo de
de siglos de luchas y silencios, los pueblos indígenas de la Argentina están comenzando a recuperar el lugar y el derecho que les corresponde como pueblos originarios, es decir, aquellos que habitaban el país antes de la colonización española. Uno de los hitos más recientes de esta historia es la incorporación en la Constitución Nacional, con la reforma de 1994, de un artículo que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas en el país, su derecho a la tierra, la propia identidad, educación, lengua y cultura, lo cual significa un logro fundamental. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos significa considerarlos oficialmente como pueblos dentro del Estado Nacional, con identidad propia y con derechos colectivos que les corresponden por su presencia histórica en estas tierras. Muy interesante. Sí, claro. Al país han llegado inmigrantes de distinto origen, por lo que hay grupos de hablantes de otras lenguas diferentes del castellano. Los hablantes de gallego, yiddish oriental e italiano suman 1.500.000. Los hablantes de alemán y sus dialectos son cerca de 400.000. Los hablantes de árabe, catalán, valenciano, balear, croata, esloveno, euskera, guaraní, paraguayo, unos 200.000. Y finalmente, los hablantes de chino suman unos 65.000, por citar a los grupos más numerosos. Increíble. ¿Y de qué se trata ese proyecto que están llevando adelante? Estamos haciendo una recopilación de todos los informes de los proyectos de investigación que tienen sus objetivos relacionados con el estudio, la recopilación y la preservación de las lenguas prehispánicas que se hablan aún en el país. Actualmente, dentro de los límites geográficos de la República Argentina, se hablan 13 lenguas indígenas. 13. Sí, 10 en el ámbito del Chaco Meridional y Nordeste argentinos, que son el Toba, Pilagamo, Cobí, Huichini, Baclé, Chorote, Aba Guaraní, Tapiete, Umbiá, Guaraní y Quichua santiagueño. Y completan esta lista de 12 lenguas el mapuche y el tehuelche, hablados en la Patagonia, sin incluir en esta lista el quichua y aymara, hablados en el Nordeste argentino por inmigrantes que provienen de Bolivia y de Perú. Muy interesante. Me gustaría saber más acerca de estos pueblos originarios y su problemática. ¿Puedo concertar un encuentro en la luna? Vamos. Marcelo. Sí. Yo te puedo ayudar, si querés, porque con el proyecto está colaborando una lingüista, Lucía Golucchio, y bueno, yo le puedo decir que venga y así hablan y... No quiero molestarte, gracias. No es ninguna molestia, me encanta ayudarte. Bueno, muchas gracias. Yo sé lo que es buscar el amor y no encontrarlo. Sí, es duro. ¿Vos también estás enamorada? Sí. Sí. Bueno, ojalá tengas suerte y lo encuentres. Marcelo. Yo ya vengo y seguimos. Yo ya vengo. Sí. Me voy a ir sentando, así... Espero acá. Hola, ¿qué tal? ¿Lucía? Sí. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Te hago una pregunta. ¿Cuál es la importancia de mantener y preservar la identidad, la cultura y la lengua de los pueblos originarios? La importancia y la urgencia. Claro. En realidad, la pérdida de las lenguas es muy acelerada. Según una estimación, por ejemplo, de la UNESCO, de las más de 6.000 lenguas que se hablan actualmente, puede quedar a lo largo del siglo XXI un décimo de esas lenguas. Lo que tenemos que plantearnos es qué significa esto de la preservación, claro que sí, ¿no? Para que puedan existir, seguir existiendo las lenguas nuestras, originarias también. Hay que pensar en que se deben seguir transmitiendo. Es decir, los padres tienen que poder seguir enseñando la lengua a sus hijos. ¿Y cómo se logra preservar estas lenguas autóctonas, aparte de incentivar la transmisión de padres a hijos? Hay que pensar que las lenguas son prácticas históricas y sociales, y que entonces las lenguas están en peligro porque los pueblos que las hablan están en peligro. Fíjate que los pueblos que tienen las lenguas, que han perdido sus lenguas o que tienen sus lenguas en peligro de extinción, son los pueblos sociopolíticamente más frágiles en el mundo. Digamos, es la injusticia social lo que hay que revertir. Claro.
lo que hay que trabajar mucho es el tema de la valoración de los pueblos indígenas y de sus lenguas. Claro. La valoración de igual a igual y en su diversidad. O sea, hay una posición biologicista con respecto a las lenguas, como que las lenguas son plantitas que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y las lenguas son fenómenos históricos y sociales, Claro. como te decía antes, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lucía. Gracias a vos. No. Bueno, yo tengo que volver con la la bibliotecaria. bibliotecaria, sí, la bibliotecaria. Bueno, hasta luego. Hasta luego, adiós. Chao. ¿Y? ¿Les sirvió? Muchísimo. ¿Quieren que les haga una introducción a cada familia lingüística y les presente un representante de cada una de ellas? Muchas gracias. Muy eficiente. Gracias. De nada. Vamos al tema. Vamos a empezar por la familia lingüística Guaycurú, Ajá. que incluye las lenguas de los pueblos Mocoví, Pilagás y Tobas. Vamos a ver una introducción. Veamos. Los tobas, o con, como se autodenominan, se encuentran principalmente en las provincias de Chaco y Formosa, y en menor medida al este de la provincia de Salta. Son el grupo más numeroso. Debido a recientes migraciones, existen grandes asentamientos en Rosario, Santa Fe y en varias localidades del Gran Buenos Aires. La vitalidad de esta lengua varía según el lugar de asentamiento. Los hablantes instalados en zonas rurales les transmiten la lengua a sus hijos y estos, en la mayoría de los casos, llegan a la escuela hablando toba como primera lengua. En zonas urbanas, en cambio, se interrumpe la transmisión entre generaciones y son muy pocos los niños que llegan a la edad escolar manejando con fluidez la lengua de sus abuelos. ¿Seguimos un poco? Sigamos. Los Pilagás se reúnen en 16 comunidades en el centro de la provincia de Formosa. La lengua posee un buen grado de vitalidad, ya que es la primera adquirida y hablada por los niños hasta la edad escolar. El Pilagá es entre los adultos el único código utilizado. Entre los jóvenes se observan más préstamos léxicos en castellano. Los mocovíes se encuentran diseminados entre 25 o 30 pequeñas comunidades a lo largo de la provincia de Santa Fe y en alrededor de 20 comunidades en la provincia del Chaco. En Santa Fe, su lengua solo es hablada por algunos ancianos y pocos adultos, por lo cual tiene pocos pronósticos de supervivencia. En cambio, en Chaco hay comunidades donde aún se socializa a los niños mediante la lengua originaria y el español. Digamos que hay un mayor número de personas bilingües, ¿Y por qué se los agrupa en una sola familia? porque se las considera lenguas emparentadas históricamente que parecen derivar de una misma lengua más antigua. ¿Quieren que les presente una representante del pueblo toba que está de visita? Nos encantaría. Ya la voy a buscar. Ya. Ajá. Está media rara hoy, ¿no? Sí, así es. Me alegro que lo notaras. ¿Por qué será? No te das cuenta, ¿verdad? Ahí vienen. Marcelo, ella es Julia. Ah, ¿qué tal, Julia? Toma asiento, por favor. Yo sigo con lo mío. Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Sos representante del pueblo Toba. Así es, soy de la comunidad Toba de La Plata. ¿Y cómo describirías al pueblo? El pueblo es originario de la provincia de Chaco. Vivíamos de la caza y la pesca, vivíamos de los frutos que nos daban el monte y que en la actualidad estamos en este gran monte de cemento y tratamos también de subsistir. ¿Y cuáles son los rasgos más característicos de su cultura? Es el idioma y nuestras artesanías. Ah, sus artesanías. Ajá. ¿Cómo es la situación actual de la lengua? Es difícil, sería el término. Tratamos de hablar lo que sabemos, los mayores más que nada. La gente activa, tratamos de hablarlo constantemente para que no se pierda. Y estamos tratando también de implementar en los niños y en los jóvenes, que eso no quede afuera. ¿Qué tipo de cambios generacionales ha sufrido la lengua? Una de las características es que es una lengua oral, que se transmite de generación en generación. Y eso ha hecho de que se pierdan muchas palabras, si se quiere, términos, pero lo que estamos tratando de hacer ahora es tratar de armar una acechedario. La B larga para nosotros no existe. ¿Y tienes una frase de amor? Alguna frase de amor, algo que se pueda, que sea fácil para pronunciar es am onai, es qué linda que sos. ¿Cómo es entonces? Usted para una chica sería am onai.
Onaray. Onaray. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Bueno, gracias por este espacio. Bueno, allí tenés la salida. Hasta luego. Onaray. Onaray. Está claro que defender la lengua es defender la diversidad cultural. Y también la preservación del conocimiento del mundo desarrollado por una comunidad de hablantes. ¿Cómo le fue? Muy bien. Pienso que la realidad de los pueblos originarios es algo que debe conocerse y abrirse un debate al respecto. Justamente la situación de la próxima familia lingüística es un ejemplo claro de esto. Hablo de la familia lingüística Lule-Vilela. Lule-Vilela. Debido a su debilitada funcionalidad y al escaso número de hablantes, la supervivencia de esta lengua se encuentra gravemente amenazada. Pero existe la posibilidad de que todavía vivan hablantes que recuerden palabras y expresiones de la lengua vilela. ¿Vemos algo? Los Lule-Vilela ocuparon vastos territorios entre los ríos Bermejo y Salado. Posiblemente se ha asimilado a grupos toba por vía matrimonial. Es muy probable que esta lengua no se hable más. De todos modos, sería interesante que antropólogos y lingüistas hagan una búsqueda de los últimos recordantes. Claro, claro. Lamentablemente ahora no tenemos a nadie que nos pueda hablar de este pueblo. Bueno, creo que es una búsqueda que podemos emprender. Desde ya. Ahora les voy a presentar a la próxima familia lingüística, la Mataco-Mataguaya. Mataco-Mataguaya. Esta familia incluye a las lenguas de los pueblos huichis, chorotes y nivaclés. El grupo más numeroso de esta familia lingüística es el de los huichis. ¿Vamos a ver algo? Veamos. Los huichis habitan en una franja que va de sudeste a noroeste siguiendo las márgenes del Bermejo. A partir de la zona del impenetrable chaqueño y de la mitad oeste de la provincia de Formosa, Pozo del Tigre y Las Lomitas, hasta el noreste y sudeste de Salta. Los huichis se encuentran mayoritariamente en la Argentina y en Bolivia, donde se denominan huinaye. La lengua es utilizada por hablantes de todas las edades y en la comunicación familiar, comunitaria y religiosa. A pesar de esta situación favorable, en algunas localidades del este de Salta se ha detectado el inicio del quiebre de la transmisión intergeneracional. Los chorotes se encuentran en los departamentos Rivadavia y San Martín, en Salta. Se calcula su número entre 1.200 y 2.000, mientras que en Paraguay, en el departamento Boquerón, se estima que hay unos 500. Aparentemente, esta lengua posee vitalidad y es aprendida como primera lengua por los niños chorotes. Su condición de amenazada estaría dada por el escaso número de hablantes y las migraciones. Al igual que para el chorote de este grupo, no se poseen datos actualizados de la situación sociolingüística. Y aparentemente la transmisión intergeneracional de la lengua no se ha quebrado. ¿Y con quién podemos hablar? Ya mismo voy a buscar a una persona que nos pueda hablar del pueblo huichis. Espérame acá. Sí. Ahí vienen. Esa es la persona de la que te hablé. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Los dejo para que charlen. ¿Cómo es tu nombre? Verónica. Verónica. ¿Y estás relacionada con el pueblo de los huichis? Sí, con los huichí, porque estoy trabajando junto con ellos en la descripción de la gramática de la lengua. ¿Y cuáles son los rasgos característicos de este pueblo? Bueno, ellos son un pueblo que históricamente siempre se fueron trasladando en todo el territorio del Gran Chaco argentino. Por eso se dice que son nómades. ¿Los conoces mucho? Sí, bueno, tal vez los videos de ellos mismos nos puedan contar un poco mejor. A ver. ¿Cuál es la situación actual de la lengua? El huichí es una lengua que tiene, decimos los lingüistas, una gran vitalidad, porque se usa mucho, la gente lo usa todo el tiempo, se transmite de generación en generación. Entonces los abuelos le hablan a los padres, los padres le hablan a los hijos en huichí, y además esta lengua tiene un alfabeto, o sea que es una lengua que se escribe. Mira. Y te hago una última consulta. ¿Tendrás alguna frase de amor que yo pueda aprender? ¿En huichí? Sí, cortita. ¿Que pueda aprender? Ngemin am weuj. ¿Y qué significa? Me gustas mucho. Bueno, me va a costar un Después poquito. te la puedo escribir. Pero sí, tengo que aprenderla. Bueno, muchas gracias. Creo que es por allí. Bueno. Por donde entraste. Bueno. Sí, gracias. Ngeminam wefu. ¿Y cómo estuvo?
estuvo la charla? Muy bien. Muy interesante entender la relación entre la cultura y la tierra para los wichis y las dificultades que esto trae para poder llegar a acuerdos en sus reclamos territoriales. Los reclamos de los pueblos originarios deben entenderse y evaluarse en relación con su cultura. Así es. Ahora vamos a pasar a la familia guaraní. Ajá. Primero vamos a ver algo, ¿sí? Veamos. En la Argentina encontramos por lo menos 3 lenguas de esta familia habladas por 3 grupos distintos. Los avá guaraníes en las provincias de Salta y Jujuy. No se poseen datos actualizados sobre la vitalidad de la lengua. Los chanés en Argentina los hallamos en la provincia de Salta y observamos el quiebre de la transmisión intergeneracional. Los tapietés, pueblo presumiblemente de origen chaqueño, del que se encuentran unas 40 a 50 familias localizadas en los alrededores de Tartagal, hablan la lengua de los avá guaraníes, con particularidades propias. En el extremo este del país se encuentran los Umbiá, en la provincia de Misiones, donde se encuentran instalados en 2 zonas bien diferenciadas. Un grupo cerca del río Paraná y de la frontera con el Paraguay, y el otro hacia el norte, más cerca del río Uruguay, colindante con Brasil. Los primeros hablan Biá para la comunicación entre personas de su misma comunidad y guaraní Yopará con los criollos. En cambio, los segundos utilizan el guaraní Yopará en la comunicación familiar, mientras que el mbiá solo es usado para el relato de los mitos o durante las ceremonias religiosas. En este último grupo se observa la utilización cada vez más difundida del español. El guaraní es hablado por un gran porcentaje de la población rural, no indígena, de la provincia de Corrientes. Ya con estos datos podés comenzar con una charla. Sí, sí. Voy a ir a buscar al representante de la familia avá guaraní. Bueno. Quédate acá. Sí, me quedo, no hay problema. ¿Cómo es? Entonces, si la cultura cambia y es histórica, y la identidad también, ¿cómo congenia la idea de pérdida con la idea de cambio y la de identidad? Es un debate. Si bien la pérdida de una lengua implicaría la pérdida de tradiciones y saberes, estos no pueden ser considerados atemporales y cristalizados. Hay quienes aseguran que la transformación no implica necesariamente una pérdida de identidad, en tanto esta suceda en una marca de respeto y valoración de la cultura propia. Marcelo. Ajá. Este es el representante de la familia avá guaraní, Ignacio. Maiteipa Marcelo. Ajá. Yo me voy. Encantado, Ignacio. Toma asiento, por favor. Gracias. Muy amable. Bueno, te hago una consulta. ¿Qué rasgos culturales fuertes hay en la cultura guaraní? Bueno, la cultura guaraní por excelencia es la expresión de la espiritualidad de un pueblo. Ajá. Y el hábitat de la cultura guaraní es la selva. Entonces, nosotros estamos para cuidar fundamentalmente de esa base fundamental de la vida. De ahí que nuestro propósito es a través de la cosmovisión, que es Ubu Marane, cuidar celosamente del equilibrio de todas las vidas. ¿Y cuál es la situación actual de la lengua? Es compleja, porque fue prohibida desde 1870. Ajá. A partir de ahí venimos debatiéndonos nosotros con la oralidad para conservar los valores de nuestra cultura, porque a través de la lengua transmitimos los contenidos culturales. Este hermoso código de comunicación nos permite transmitir no solo a nuestra cultura, sino a todos los demás pueblos. ¿Y qué cambios ha sufrido la lengua a lo largo de los años? Cuando no se habla una lengua, se va olvidando parte de esa lengua, pero en este caso se ha introducido otra lengua que es el español. Ajá. Y han pretendido que todos nos olvidáramos de nuestra lengua y habláramos solo el español. Hoy que estamos recuperando a través del estudio, estamos formando profesores, estamos formando licenciados, maestros y doctores en lengua guaraní, estamos tratando de equiparar la sabiduría de los ancianos. Pero la esencia fundamental parte en saber bien nuestra lengua materna. Ignacio, ¿y tenés alguna frase de amor que yo pueda usar? Para conquistar a una chica le vas a decir... A ver. Shero Haihu. Shero Haihu. Sí, señor. Está diciendo yo te amo. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Encantadísimo, hermano. Bueno, es por allí la salida. Hasta luego, Ignacio. Nos vemos, hasta luego. Adiós. Shero Haihu. Shekatu añandum moraihu. ¿Qué dijiste?
Lo vas a tener que averiguar. O imaginarlo. Pasemos a la próxima familia lingüística. Es la última que nos queda por ver. Bueno. ¿Lo vemos? La última familia lingüística corresponde al quichua. En Santiago del Estero se habla una variedad dialectal, el quichua santiagueño. Esta zona goza de gran prestigio en el ámbito de las expresiones literarias y musicales de la zona, pero la cantidad de hablantes disminuye con el paso del tiempo. Y les tengo la última sorpresa. Bueno. Estamos haciendo una recopilación del cancionero popular. Sí. Y justamente nos está ayudando un músico folclórico argentino, Vitu Barraza. Vitu Barraza. Y está acá. Le podemos pedir que nos cante algo. Nos encantaría, claro. Lo voy a buscar. Bueno. Por acá, por acá. Marcelo, acá está Vitu. Bueno. Los Vitu, dejo por favor, para toma que asiento. charlen. ¿Qué tal? Un gusto. Imaina Purinqui, Marcelo. Te decía, ¿cómo andás, Marcelo? Te saludo en lengua quichua. ¿Y qué rasgos característicos tiene la cultura quichua? De por sí tiene un espíritu muy alegre, muy generoso, porque eso es lo que en sí nos ha transmitido un poco el Inca, ¿no? Claro. Desde su música, de su canto y de su bondad también, digamos. ¿Y qué cambios ha sufrido la lengua a lo largo de los tiempos? Para mí, si pondría un símbolo, sería tener como un pasacassette de doble casetera y donde uno se le puso la pausa. El quichua se detiene, en cierta manera, en las palabras originarias, ¿no? Porque se van creando palabras día a día del español mismo. Claro. Y el quichua, bueno, se retiene por prohibiciones, por tantos impedimentos que ha tenido el quichua. Y me dijiste que ibas a hacer una canción. Sí, voy a hacer una canción en lengua quichua y me gustaría que me acompañes. ¿Cómo no? Opa, llegaron todos. El quichua para toda Latinoamérica.